Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a este video explicativo de algunas de las opciones que tienen que ver con nutrición y alimentación dentro del software ganadero. Inicialmente describiremos la ruta de cómo podemos llegar a estas simulaciones que tienen que ver con el cálculo de las dietas. Entonces, la primera ruta para llegar a los modelos de alimentación es entrando desde el menú de simulación y dentro de él escogiendo la opción de alimentación. Acá tendremos disponibles entonces las opciones con las que queramos trabajar. La segunda forma es entrar desde el módulo de gerencia y escoger dentro de él la opción de alimentación también y llegaremos a la misma pantalla de menú. Finalmente es posible tener acceso a estas opciones seleccionando el icono de alimentación desde la barra y llegar al menú en el que tenemos las diferentes opciones que se pueden explorar en alimentación. Es importante tener en cuenta que la base de la alimentación de los bovinos evidentemente son los forrajes. Y dentro de todos los modelos pues se va a requerir la composición aproximada o exacta del forraje dependiendo de dónde venga. Usted puede digitarla directamente desde un bromatológico que haya decidido mandar a hacer en un laboratorio o también puede utilizar los datos provenientes de los análisis hechos con el dron. Para poder cargar los datos desde los análisis hechos con el dron, previamente usted debe ingresar a la opción de dron, debe buscar la imagen sobre la cual quiere trabajar, vamos a escoger esta en este caso, decirle qué tipo de pasto es el que está trabajando, qué porcentaje de la pradera representa esa especie forrajera en particular, para este caso vamos a decirle que 100%, no tenemos mezclas, y debemos mencionar si se trata de un área que se fertiliza o no se fertiliza. En este caso vamos a decirle que sí, y que la fertilización no es tan alta, es una fertilización media. Damos siguiente y damos el botón para que el programa analice la imagen. Una vez analizada la imagen, entonces damos aceptar y finalizar. Podemos ir y si vemos en este caso son los potreros que se han venido utilizando y los potreros para los que vienen los animales. Entonces, para poder establecer la composición aproximada del forraje, debemos seleccionar un área que nos represente o incluso toda el área de una pradera. Por ejemplo, podemos seleccionar todo esto y le decimos que nos haga los análisis correspondientes, por ejemplo, a proteína. Entonces, vamos a tener acá los resultados de la energía metabolizable, de las fibras, la proteína que tiene ese pasto. Y entonces para poderlos tener disponibles en la memoria y que él los vaya llenando automáticamente, debemos dar clic en el botón guardar datos para el análisis en el software ganadero SG. Una vez guardados esos resultados ya podemos tenerlos para trabajar en cada uno de los modelos. Cerramos y regresamos a nuestro menú de alimentación para las opciones que queramos trabajar. Cuando seleccionamos la opción de requerimientos y balance de la ración para vacas de cría, entramos a un modelo en el cual podemos estimar, de acuerdo a algunas características de las vacas, lo que serán sus requerimientos, para después cruzarlo con los aportes nutricionales del forraje y finalmente tratar de igualar los requerimientos con la ingesta de nutrientes. Entonces comenzamos por digitar algunos datos que tienen que ver específicamente con los animales. Digamos que la vaca pesa 470 kilos o las vacas en promedio, que unas con otras son vacas paridas y tienen alrededor de 60 días de preñez, probablemente unas más, otras menos. Podemos decir que es un lote en el cual hay vacas jóvenes, también hay vacas maduras, hay vacas intermedias, entonces tratemos de balancearlo como vacas intermedias. Y finalmente vamos a decirle que se trata de un grupo de vacas. Cuando nosotros decimos que se trata de un individuo, estamos hablando de balancear la dieta de una vaca en particular o de un grupo de vacas, pero que realmente son muy parejas en peso, en tamaño, en edad, en producción, etcétera, etcétera. Si hay algo más de variación entre ellas, entonces seleccionamos la opción de grupo. Además de estos factores,
los requerimientos nutricionales de la vaca están determinados por la producción de leche. Sin embargo, como en las vacas de cría no tenemos ordeño, entonces la idea es que se pueda averiguar cuál es aproximadamente la producción de leche. Y eso lo hacemos calculando a partir de la edad al destete de las vacas, 244 días, se les quitan los terneros, y decimos que los terneros pesan en promedio 200 kilos. Con eso hacemos la conversión de los kilos de ternero a la leche que debió producir la vaca para que pesaran eso en el momento del destete. Inmediatamente tenemos los cálculos que tienen que ver con la capacidad de ingesta de materia seca de la vaca, en este caso 12.3 kilos. El requerimiento total de agua, 86 litros. La cantidad de energía metabolizable que requiere, expresada tanto en megajulios de energía metabolizable por día como en megacalorías de energía neta de lactancia por día. Además, tenemos la cantidad de kilos de proteína, 1.1, que requiere el animal diariamente. Y las cantidades tanto de fósforo como de calcio en gramos diarios. Si nosotros quisiéramos que todos estos nutrientes estuvieran concentrados en 12 kilos de alimento, fuera cual fuera un forraje, un ensilaje o simplemente una ración totalmente mezclada, pues entonces la composición de esa ración debería ser de 7 megajulios de energía metabolizable por kilogramo de materia seca, o en su defecto, si el cálculo lo hacen con energía neta de lactancia, 4.9 megacalorías. La proteína debería ser del 9.1%, el calcio en la dieta de 0.4% y el fósforo de 0.3%. Una vez teniendo estos requerimientos, entonces pasamos a la hoja de balance de la dieta con el forraje y o la inclusión de materias primas. Como se mencionó anteriormente, entonces lo primero que debemos hacer es poner las características del forraje. Para este caso pudiéramos nuevamente mencionar que con el dron ya hicimos el cálculo y podemos importar los datos que tienen que ver con energía metabolizable y proteína cruda, o podemos digitarlos directamente, por ejemplo, para una braquiaria decumbens, y podemos decir que el contenido de ese forraje es de 25% de materia seca, que la energía metabolizable es de 6.38 megajulios de energía metabolizable por kilogramo de materia seca, que la proteína está alrededor del 6.5%, que el calcio es de 0.25% y que el fósforo es de 0.12%. Al tener estas cuentas, entonces tenemos ya, por ejemplo, que con esa humedad que tiene el forraje, en este caso del 75%, la ingesta de agua de la vaca va a ser menor al requerimiento, ya que parte del agua va a estar con el forraje, y del requerimiento total de 86 litros, ellas solamente van a necesitar en el bebedero 49. En este caso no hemos asignado cantidad de suplemento ni hemos todavía cuadrado la composición de ese suplemento. Por eso los requerimientos que ya habíamos calculado en este momento están cubiertos o tratando de ser cubiertos en su totalidad por la ingesta de materia seca a través del forraje. Entonces lo que podemos observar para estas vacas que no se les está dando ningún tipo de suplemento es que están en un déficit de 8.22 megajulios de energía metabolizable por día y de 0.33 kilogramos de proteína. La idea entonces es empezar a balancear la dieta. Intentemos entonces, pensando en que a los animales no deberíamos darles más del 40% de la materia seca en suplementos por temas de contenidos de fibra. Pensemos que de todas maneras para vacas de cría seguramente no vamos a necesitar mucho alimento, entonces hablemos de darles 2 kilos. Esos 2 kilos, entonces, ¿cómo van a estar compuestos? La idea es entonces empezar a digitar las materias primas. Las materias primas las podemos digitar de varias formas. Una opción es llegar y utilizar la entrada directa de los datos. Entonces yo puedo poner maíz molido, decirle que voy a utilizar 500 kilogramos pensando en preparar una tonelada, que tiene 95% de materia seca,
cuya energía metabolizable es de 12.5 megajulios de energía metabolizable por kilo, que tiene aproximadamente el 8% de proteína, 0.12% de calcio, 0.49% de fósforo, y que lo puedo conseguir alrededor de 1.200 pesos el kilo. Entonces ya el suplemento queda en este momento preparado, basado única y exclusivamente en maíz. Lo que podemos observar acá es el hecho de que esos 2 kilogramos de materia seca que vamos a entregar, pues nos dan un balance en el cual nos queda faltando proteína y nos queda sobrando un poquito de energía, lo cual no tendría problema. La otra forma que podemos tener para digitar o para ingresar las materias primas que vamos a utilizar es a través de una base de datos que tenemos en el programa con algunos elementos que son los que más frecuentemente se usan. No incluiría aceites, por ejemplo, este lo quito de la lista de inclusión. Podría utilizar unos DDGs de sorgo en atención a que sostienen la cantidad de energía que necesitamos, pero son bastante buenos en proteína. Me aseguro que no hay nada más chequeado y le doy a aceptar. Puedo utilizar los datos que están ahí propuestos o también los puedo editar. Entonces le voy a decir que voy a utilizar otros 500 kilos para preparar una tonelada, que realmente los que yo consigo tienen 95% de materia seca, 12.5 megajulios de energía metabolizable, 30% de proteína, pues realmente los que yo consigo tienen 32. Voy a decirle que el calcio es de 0.07%, que el fósforo es de 0.77 y que lo puedo conseguir a 1.400 pesos el kilo. Una vez determinadas las cantidades de materias primas, entonces podemos encontrar en la dieta la cantidad preparada, el porcentaje de materia seca, la composición promedio o lo que va a tener de energía, la proteína, calcio, fósforo y el costo por kilogramo, que en este caso va a ser de 1.300 pesos. Entonces podemos ver que de la materia seca que se le aporta al animal, el forraje ya solamente aporta 10.36 de los 12.36, porque los otros 2 kilogramos son aportados por el suplemento que estamos dando. Con las composiciones de cada uno de ellos encontramos que el forraje aporta 66 megajulios de energía metabolizable y el suplemento aporta 25 más, es decir que tenemos 91 megajulios y al animal le estarían sobrando 4 megajulios, lo cual no es perjudicial, simplemente quiere decir que el animal va a alcanzar a ganar algo de peso y que de la proteína es muy poquito lo que nos queda faltando. Entonces realmente podríamos decir o podríamos tratar de ver cómo de pronto podemos cambiar un poco las proporciones. La energía no se va a mover porque ambos tienen la misma cantidad de energía, pero lo que sí podemos hacer de pronto es tratar de subir un poquitico la proteína para que no nos quede en negativo. Entonces pudiéramos cambiar esos 500 kilos de maíz por 400 y tratar de poner 600 de DDGs. Y en ese momento ya el déficit es mínimo, serían solamente 30 gramos, podría uno si quisiera subir un poquito más, pero básicamente esto se considera ya una dieta en balance. Ahora, realmente lo que nosotros pudiéramos pensar es de pronto en subir incluso un poquito más los DDGs, bajar algo más el maíz, y entonces como nos va a quedar sobrando de todas maneras algo de energía y podemos levantar algo la proteína, podríamos bajar la cantidad de suplemento en alguna pequeña fracción. Básicamente la idea es poder balancear bien lo que tiene que ver la energía y la proteína. Los minerales como el calcio y el fósforo, además de que en el programa tienen otra opción por separado para hacer ese balance, pues básicamente se deben cubrir con una sal mineralizada. En este caso lo que tendríamos que tener claro es que para estas condiciones de forraje y los contenidos de minerales de los elementos utilizados en la dieta, básicamente vamos a necesitar una sal que tenga prácticamente el triple de calcio proporcionalmente a la cantidad de fósforo. Nuevamente al final, entonces vemos la composición de la ración totalmente mezclada si fuéramos a utilizar todos los ingredientes con el forraje y demás en un mixer. Es importante aclarar que básicamente estamos ante una calculadora que lo único que hace es realizar operaciones matemáticas. Los conocimientos
relativos a nutrición específicamente no son reemplazados por la calculadora y seguramente se va a necesitar de la asesoría de un nutricionista, para quien esta opción se constituye en una importante herramienta. Muchísimas gracias.